Apreciados alumnos, dando continuidad a nuestro plan de formación y capacitación virtual, daremos inicio a un nuevo tema: funciones. Luego de haber estudiado la base de todo, que es conjuntos, pares ordenados y relaciones, daremos inicio a los conceptos básicos, a la teoría y a la práctica para formación inicial sobre funciones. Todo está concatenado con conjuntos. Habiendo aprendido bien los conceptos y fijado perfectamente funciones, estaremos preparados para seguir avanzando en nuestra formación en las ciencias matemáticas. Espero que les sea de utilidad estas diapositivas y que saquemos provecho al máximo en este periodo de preparación de ustedes. Que tengan un buen día. Funciones. Supongamos que a cada elemento de un conjunto A se le asigna un único elemento de un conjunto B. A la colección de tales asignaciones se llama función de A en B. El conjunto A se llama el dominio de la función y el conjunto B se llama el codominio o imagen. Generalmente se usa un símbolo para denotar una función. Por ejemplo, sea f una función de A en B, entonces escribimos f2.a, la flecha B, que se lee f es una función de A en B, o f aplica A en B. Si A pertenece al conjunto A el elemento, por eso escribe en letra minúscula. Sabemos que los elementos son representados en letras minúsculas. Esa simbología de conjuntos vamos a seguir utilizando. Tenemos que ya haber grabado, y al leer un texto como este, tenemos que identificar que ahí dice, si A minúscula pertenece a A mayúscula, que el autor está tratando y está diciendo que si A, el elemento A, pertenece al conjunto A. ¿Ok? Entonces hacemos que f de A le hace f de A, función de A, denote un elemento único en el conjunto B, que f, la función, va a asignar a ese elemento A. Se llama imagen de abajo, f. El valor de f en A. El conjunto de todos los valores de imágenes se le llama recorrido o imagen de f, de la función. Frecuentemente una función se puede expresar por medio de una fórmula matemática. Por ejemplo, considere la función que envía a cada número real a su cuadrado. Podemos describir esta función escribiendo f de x es igual a x al cuadrado. Aquí a x se le llama variable. Variable porque va a asumir varios valores. Va a ir asumiendo valores que van a representar el valor del momento. Y la letra f denota la función. O sea, f de 2 va a ser igual a 2 al cuadrado. Eso es lo que dice. F de x es igual a x al cuadrado. Cuando x tenga un valor 2, ¿okay?, va a ser f de 2 va a ser igual a 2 al cuadrado. Ese va a ser su resultado. Esa es
Eso es lo que dice la función que vamos a aplicarle a todos los números reales su cuadrado. Vamos a elevar al cuadrado. Cuando quiere que se dé una función por una fórmula en términos de una variable x, suponemos, es una suposición, a no ser que se diga otra cosa, suponemos que el dominio de la función es en el ámbito de los reales, o el subconjunto mayor de los reales para el cual la fórmula tiene significado. Y el codominio también es un número real. Seguimos con más ejemplos de funciones. Considere la función f de x es igual a x al cubo. Es decir, f asigna a cada número real su cubo. Entonces la imagen de 2 es igual a 8. Y así podemos escribir f de 2 es igual a 8. Otro ejemplo, sea f tal que asigne a cada país del mundo su capital. Aquí el dominio de f es el conjunto de los países del mundo. El codominio es la lista de las ciudades del mundo. La imagen de Francia es París. Es decir, f de Francia es igual a París. Otro ejemplo. La figura abajo define una función arbitraria. El conjunto A es A, B, C, D y B va a ser R, S, T, U. De la manera obvia, como se ve en el gráfico. Y el autor asigna el resultado en forma anárquica los resultados. No existe ningún cálculo, ninguna razón. Asigna los valores a cada función. F de A es igual a S, F de B es igual a U, F de C es igual a R, F de D es igual a S. La imagen de F es el conjunto de los valores de imagen que son conjunto R, S, U. Observe que T no pertenece a la imagen de F, porque T no es una imagen de ningún elemento bajo F. O sea, a cada valor del conjunto A se le asigna un único valor en el conjunto B, pero dos elementos del conjunto A tienen una misma imagen. Eso se puede dar, el mismo resultado. Sea A cualquier conjunto, la función de A en A se asigna a cada elemento, el mismo elemento. Eso se llama función de identidad en A. Generalmente se denota como f de x es igual a x. Para cada elemento x en A. Esos son ejemplos de funciones que tenemos en las diapositivas y que les sirvan de guía de cómo crear, cómo definir, cómo los autores definen una función y qué resultado podemos obtener con los mismos. Seguimos con las explicaciones de lo que significa una función. Hay otro punto de vista para considerar funciones. Primero que todo, tenemos que saber que cada función f de A en B genera una relación de A en B, que se llama gráfica de f y definida por el gráfico de f, que va a ser igual, siempre en pares ordenados, AB tal que el elemento A pertenece al conjunto A y el elemento B va a ser igual a f de A, o sea, al resultado de la aplicación de esa función. Vean ustedes que necesitamos saber también pares ordenados. Aquí ya está.
F es igual, es un conjunto, define un conjunto. F es igual a, abre llaves, y entre paréntesis AB. Eso significa que hay un par ordenado en el formato AB, donde A, el elemento, porque está en letras minúsculas, sabemos que cuando representamos letras minúsculas hablamos de elementos. En el formato AB, tal que A pertenece al conjunto A, al conjunto base, y B va a ser igual a f de A, o sea, el resultado de la función. En otras palabras, toda función es una relación. Tenemos que haber aprendido bien ya relaciones. Dos funciones, f de A en B y g de A en B, se definen como iguales, o sea, pueden ser iguales. Se escribe f igual a g. Si f de A es igual a g de A, para cada elemento A que pertenece al conjunto A, o sea, si tienen la misma gráfica, así van a ser iguales. Según esto, no distinguimos entre una función y su gráfica. Ahora, tal relación tiene la propiedad de que cada elemento A en el conjunto A pertenece a una única pareja AB en la relación. Por otra parte, cualquier relación f de A en B que tenga propiedad hace generar una función f de A en B, en donde f de A es igual a B para cada AB en la función. Por consiguiente, se puede definir equivalentemente a una función como sigue. Una función f de A en B es una relación de A en B, es decir, un subconjunto de A por B, tal que cada elemento A pertenece al conjunto A. Pertenece a un par ordenado único AB en la función. Observación. Puesto que la gráfica de f, como se definió antes, es una relación, podemos representarla gráficamente por el método de diagrama de coordenadas visto anteriormente. Al dibujo mismo también se le llama gráfica de f. La condición que define una función se traduce en la condición geométrica de que no haya dos puntos en la gráfica que queden en la misma vertical. Más adelante vamos a ver en detalle lo que es la gráfica de funciones. Por en cuanto estamos dando una introducción, los conceptos que debemos de manejar para pasar a hacer las gráficas de funciones e identificar los tipos de funciones que podemos generar. Y en el gráfico es donde nos damos cuenta de la forma de que genera cada función en un gráfico. Aquí tenemos un ejemplo de una función de A en B. Es una función definida arbitrariamente por el autor. Tenemos la función y tenemos los pares ordenados que vamos a utilizar para graficar nuestra función en el plano cartesiano. Dice, considera la función f de A en B definida por la figura abajo. La gráfica de f es el siguiente conjunto de pares ordenados. Gráfica de f es igual a un conjunto de pares ordenados A, S, B, U, C, R, D, S. Cuando hablamos de pares ordenados, el primer par indica el eje X, que está
en la horizontal y el segundo par está en la vertical. Entonces, AS vemos en el gráfico y se marca el punto donde se cruzan las dos líneas, la horizontal y la vertical. ¿Ok? Siempre los pares ordenados, uno indica el eje X y el otro indica el eje Y. Ahí vamos a marcar los puntos dentro del plano cartesiano y luego con la unión trazaremos nuestra gráfica de la función. Esta es una función arbitraria que el autor definió de esa forma, ya da los resultados y ya está presentado como ejemplo. Está representado en el plano cartesiano y en el diagrama de A por B, porque tenemos dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B, que es f de A. O sea, el resultado de nuestra función ya es el segundo elemento. Y los segundos elementos son R, S, T, U. ¿Ya? A, B, C, D. Ese es A por B. Ahí tenemos en el gráfico mucho más puntos de lo que utiliza. A por B siempre es mayor de lo que nosotros vamos a utilizar para nuestra función. Nosotros tenemos solamente 4 puntos, pero A por B tiene 16 puntos marcados. O sea, nuestro conjunto de pares ordenados siempre es un subconjunto de A por B, cuando tenemos una función de A en B. Dice ahí, considere las siguientes relaciones en el conjunto. A es igual a 1, 2, 3 y F, el resultado de la función es en pares ordenados. 1, 3, 2, 3, 3, 1. Otro ejemplo. G, 1, 2, 3, 1. H, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 1. Ahí explica. F es una función de A en A. Una función que aplica en sí mismo, en el mismo conjunto de A en A, ya que cada elemento de A aparece como la primera coordenada y es exactamente un par ordenado de la función. Aquí f de 1 es igual a 3, f de 2 es igual a 3 y f de 3 es igual a 1. Por eso tenemos los pares ordenados 1, 3, 2, 3 y 3, 1. Y nuestro conjunto base, el conjunto A, es 1, 2, 3. ¿Me entiendes? G no es una función de A en A, ya que 2 pertenece al conjunto A, pero no es la primera coordenada de ninguna pareja en G. Y por lo tanto, G no asigna ninguna imagen a 2. Observe, sin embargo, que G es una función en un subconjunto de A en A. Tampoco H es una función de A en A, ya que 1 pertenece a A, aparece como la primera coordenada de dos pares ordenados distintos en H, 1, 3 y 1, 2. Para que H sea una función, no puede asignar tanto el 3 como el 2 al elemento 1, que pertenece al conjunto A, como 2 al elemento 1, que pertenece al conjunto A. Ahora vamos a ver una definición para que podamos aclarar y entender bien lo que es el plano cartesiano. René Descartes, 1596 a 1650, estableció en 1637 la base de la geometría analítica, conocida también como geometría cartesiana.
cuya columna vertebral es la idea de representar puntos por números. El método seguido para puntos es el siguiente. Se eligen dos rectas perpendiculares de referencia, llamadas ejes coordenados. Uno horizontal, llamado eje de las X o eje X, y el otro vertical, el eje de las Y o el eje Y. Su punto de intersección se indica por 0 y se denomina origen. En el eje X, a la derecha del 0, se elige convenientemente un punto y su distancia al 0 se denomina distancia unidad. Las distancias verticales correspondientes al eje Y se miden con la misma distancia o unidad. Entonces, a cada punto del plano, llamado algunas veces plano XY, se le asigna un par de números, llamados sus coordenadas. Estas coordenadas representan las distancias del punto a los ejes. En la figura abajo se dan algunos ejemplos. Vamos a ejemplificar y fijar bien lo que es el plano cartesiano. Esto es muy importante para que trabajemos, para que sigamos trabajando con pares ordenados, con relaciones y con funciones. Debemos conocer profundamente esta definición y que nos quede bien claro. Aquí ya tenemos las dos rectas perpendiculares. Ya tenemos un plano cartesiano completo. Podemos representar cualquier número real en este plano cartesiano. Esto es absolutamente necesario que conozcamos y que memoricemos esto y que tengamos bien claro para seguir trabajando. Las explicaciones dicen, el punto de coordenadas 3, 2 está situado 3 unidades a la derecha del eje X y 2 unidades encima del eje Y. El número 3 es la coordenada X del punto y el número 2 es la coordenada Y. Ahí ya tenemos el punto 3, 2. Los puntos a la izquierda del eje Y tienen la coordenada X negativa. Los puntos situados debajo del eje X tienen la coordenada Y negativa. La coordenada X de un punto se denomina también abscisa y la coordenada Y se denomina también su ordenada. Con estos conceptos vamos a tener bien clara lo que es un plano cartesiano, en donde podamos graficar cualquier función en el ámbito de los reales. Esto es necesario que conozcamos y grabemos definitivamente para seguir avanzando con la clase de funciones. Por esta vez vamos a parar hasta aquí para que tengan tiempo para estudiar y practicar lo que tratamos de funciones hasta ahora. Bueno, voy a cortar la clase por aquí para que dividamos funciones en dos partes, porque si no se va a volver muy larga. Aquí tenemos todos los conceptos, claramente las definiciones que debemos de memorizar y debemos ir agilizando el uso de la simbología, siguiendo la simbología de conjuntos, siguiendo la simbología de pares ordenados, siguiendo también relaciones, y ahora tenemos la definición y los conceptos de funciones. Hasta aquí va hoy nuestra clase y
Espero que les sirva estas diapositivas y que realmente conozcamos y tengamos la capacidad de definir una función, identificar una función. En la próxima clase vamos a empezar a ver diferentes tipos de funciones y gráficos de funciones. Que tengan un buen resto de jornada. Y estoy a disposición para cualquier consulta por el medio que venimos haciendo usualmente. Que tengan buen día.